interdisciplinario. Su línea de investigación se inscribe en el campo de la filosofía de la salud, abarcando temas como la bioética, la salud mental, la terapia y el estudio del cuerpo o del corpóreo. Áreas que aborda desde una perspectiva reflexiva y teórica. Asimismo, realiza artículos, ensayos y trabajos de investigación vinculados a estas temáticas, contribuyendo al análisis filosófico de los problemas relacionados con la salud, el cuidado y la comprensión integral del ser humano. ¿Le cedemos la palabra? Ya, se escucha bien, ¿verdad? Claramente. Gracias. Perfecto. Bueno, como muy bien ya se había comentado, mi línea de investigación son filosofía de la salud. Sin embargo, hay otras dos más que son campos por los cuales me llama mucho la atención, que vendrían a ser la ontología y la nociología. Y la propuesta que voy a proponer el día de hoy, bueno, el filósofo el cual se va a analizar el día de hoy, es un filósofo que destaca tanto en el campo de la ontología como de la lógica modal. Que, bueno, la lógica modal es un tipo de lógica que por lo general no se le estudia mucho, se le deja de lado, es una lógica que por lo general no se le menciona, así que el propósito de esta ponencia es invitar a que puedan reflexionar un poco más sobre lógica modal y sobre las propuestas de este filósofo norteamericano que vamos a ver el día de hoy, que se llamó David Lewis. Bueno, la referencia bibliográfica principal en la cual me voy a basar para esta ponencia es un librito que se llama así, sobre la pluralidad de los mundos. Acá lo tengo, acá está la imagen, el rojito es. Lo googlean y lo buscan. Esa es la referencia bibliográfica en la cual me voy a basar. Solamente voy a presentar los aspectos o los tópicos principales del libro. ¿Por qué? Porque Lewis en esta obra presenta diversos conceptos. Sin embargo, como el propósito es que puedan conocer más sobre este filósofo y sus propuestas, voy a presentar los aspectos más básicos y esenciales, también por la finitud del tiempo, ¿no? Ahora, la ponencia es titulada así sobre la pluralidad de los mundos posibles. ¿Por qué? Porque prácticamente lo que va a plantear es una tesis ontológica para comprender la realidad de otra manera muy distinta a la habitual que nosotros vemos. ¿Qué la vamos a ver? Que más o menos ya les voy dando un adelanto, que se trata sobre esta idea de los mundos posibles, que para nosotros es algo que lo hemos visto muchas veces en ciencia ficción, es algo que muchas veces lo hemos visto de repente por ahí en películas y lo tenemos como de manera especulativa en nuestra mente. Pero ese filósofo lo va a llevar más allá, es decir, que va a trascender en ese campo. Ahora, bueno, también tengo un canal de YouTube en el que me pueden buscar de esta manera, como Stray Shinigami. Ahí tengo clases, muchas clases sobre salud y sobre filosofía. A ver, este es el índice que he preparado, es lo que vamos a ver el día de hoy, ese es el índice. Primero vamos a hablar un poco sobre la influencia del filósofo. Sabemos de que cada filósofo cuando va a dar una determinada filosofía, va a hablar sobre una determinada tesis, no es que sale de la nada de manera espontánea, sino que tiene influencias, es decir, ha tenido que leer otros pensadores anteriormente para desarrollar la filosofía y la forma de ver del mundo que tiene hoy en día. Ahora, vamos a hablar sobre su tesis ontológica principal, que se le conoce como realismo modal, que tiene como sustento la lógica modal. Ojo, quiero que no confundamos esto, no es lo mismo lógica modal que realismo modal. Eso lo voy a explicar ahí después cuando veamos esto. Vamos a dialogar también un poco sobre su concepto, lo deíctico, también llamado indexical, que lo voy a explicar con más calma. Vamos a hablar un poco sobre cuantificación ontológica, sobre el principio de recombinación, que lo toma sobre un filósofo llamado David Hume. Él va a ser su, por así decirlo, su referencia. Vamos a hablar sobre un concepto llamado los contrafácticos. Y para ir culminando, vamos a hablar sobre si es posible viajar o conocer esos otros mundos posibles, de lo cual Lewis va a proponer. Y para finalizar, bueno, conclusiones y dudas y preguntas. Listo, como el tiempo es corto, pasemos directamente a las influencias. Primero, vamos a hablar un poco sobre Lewis. Lewis les comento que fue un filósofo norteamericano que por lo general tiene influencia de Krike y algunos otros, de otros pensadores que no los he puesto aquí. Pero hablemos un poco sobre lógica modal. ¿A qué me refiero con lógica modal? La modalidad tiene que ver más que todo con el hecho de emplear determinados operadores, que los vamos a ver después, determinados operadores como términos, como lo posible, como lo contingente, como lo necesario y como lo imposible. Ahora, pero para esta ponencia solamente me voy a basar en dos operadores, para no ampliarlo tanto, que son lo posible y lo necesario. ¿Qué es lo posible? Prácticamente aquello que se puede dar de otra manera muy distinta a la que se está dando, en otro mundo posible, según Lewis. ¿Y qué es lo necesario? Aquello que se da, que ocurre y que es verdadero en todos los mundos posibles. De ahí voy a explicar esta idea de los mundos posibles más a profundidad.
Pero estos operadores modales entre lo posible y lo necesario, estos dos conceptitos, quiero que entiendas que ya los podemos ver de manera muy primitiva, ¿no? En Aristóteles. Si tú lees los libros de Aristóteles, te vas a percatar que él utiliza estas palabras, estos términos, estos conceptos. Ahora, la idea de mundos posibles no es nueva, no es nueva, o sea, no es algo que se le ocurrió prácticamente a Lewis de manera, pum, de manera súbita, o aprendizaje súbito, ¿no? Como se le llama en psicología, de manera súbita, no. Sino que ya lo había planteado filósofos anteriores. Por ejemplo, recordaremos al famoso filósofo italiano del Renacimiento llamado Giordano Bruno, ¿no? Giordano Bruno había planteado la idea de que existen infinitos mundos, infinitos universos, y por plantear esta idea tan revolucionaria en un contexto en el que él vivió, que era muy teocéntrico, ya que todo giraba en torno a Dios, pues que fue acusado como hereje y lo quemaron vivo, ¿no? Por plantear esta idea. También pueden leer su libro, si es que les interesa, ¿no? Esta idea de los infinitos mundos. Así se titula el libro, de los infinitos mundos y universos, de Giordano Bruno. Ahora, otro filósofo muy destacado ya dentro del campo de la filosofía moderna que planteó esta idea de muchos mundos, infinitos mundos, ¿no? Plurales mundos, fue el gran Wilhelm Leibniz, ¿no? Leibniz, este filósofo racionalista, ¿no? Que tuvo mucha influencia tanto de Descartes y de Spinoza, y que destacó mucho en el campo de la lógica y de las matemáticas, ¿no? Ya que sabemos que fue un gran descubridor del cálculo infinitesimal de manera paralela junto con Newton, ¿no? Sin embargo, Lewis plantea la idea de infinitos mundos, ¿no? Lewis, es más, tenía una frase muy curiosa, él decía, si Dios supuestamente es bueno y amoroso, o sea, y Dios quiere lo mejor para su creación, y su creación somos nosotros, los seres humanos, Dios nos ha puesto en el mejor de los mundos posibles. Así que de todos los infinitos mundos posibles, estamos aquí en el mejor mundo de todos, decía Leibniz, ¿no? Algo que más adelante, para los que conocen un poco historia de la filosofía, Schopenhauer lo va a refutar, ¿no? Schopenhauer va a decir de que no, prácticamente vivimos en el peor de los mundos posibles, no ves atrocidades, guerras, envidias, violaciones, etcétera, etcétera. Así que no, vivimos en el peor de los mundos posibles. Pero esta idea de los infinitos mundos y muchos mundos posibles, Leibniz también ya lo había planteado. Hume, esto solamente lo voy a tocar de manera rápida, ¿por qué? Porque cuando hablemos un poco sobre el principio de recomendación que va a plantear Lewis, lo va a tomar de Hume. Hume va a ser, les comento así de manera sencilla, va a ser una crítica ¿qué? A los científicos, así de manera rápida. Mira, ahorita, por ejemplo, aquí donde yo estoy, está haciendo mucho calor, porque estamos en verano, aquí en Lima, Perú. Ahora, si es verano, ¿qué se sobreentiende? Que hace calor, y se hace calor, ¿por qué? Porque salió el sol. Ayer salió el sol, hoy día salió el sol, pero muchas veces no es así. Mañana puede que no salga el sol, puede que de repente llueva. Y ahora, ya, pero porque estamos verano, necesariamente tiene que salir el sol. No, no es así. Pero ¿qué es lo que nos lleva a creer eso? La costumbre. Hay una conexión necesaria en asociar los hechos. Y así es como piensan los científicos. El hecho de que una fórmula científica me funcionó ayer así, me funciona hoy así, ¿significa que mañana me va a funcionar así? No necesariamente. ¿Qué nos lleva a creer eso? La costumbre, asociar una conexión necesaria en los hechos. Y Hume va a decir de que es la costumbre, simplemente el hecho de que los científicos piensen de una determinada manera. Y bueno, va a criticar duramente a los científicos, ¿no? Va a criticar. Eso se le conoce como la teoría de la crítica a la causalidad. No hay una causa que en alguna medida origine algo, sino que los hechos están desconectados. Lo que nos lleva a creer de que hay una causa es prácticamente la costumbre. Ahora Cantor, ¿quién es George Cantor? Bueno, Cantor es un matemático que plantea la famosa teoría de los conjuntos, ¿no? Sin embargo, esta idea de los conjuntos también puede entendérsele como mundos, ¿no? Un mundo está incluido en otro, un conjunto está incluido en otro. Recordemos este tema básico que lo hemos visto desde la primaria en aritmética, ¿no? La famosa teoría de los conjuntos. Esa va a ser una influencia en Lewis también. Y bueno, Kripke, ¿no? Saúl Kripke, para los que han leído el libro El nombrar y la necesidad, que es la obra cumbre de Kripke, ¿no? Ahí sabrán de que Kripke habla sobre algunos conceptos, sobre designadores rígidos, no rígidos, etcétera, y plantea la idea de los mundos posibles, pero él lo ve como entidades abstractas, como ficticias, como producto de nuestra mente. Y Quine fue, bueno, uno de los mayores críticos para los que de repente han leído el famoso artículo de Quine, el famoso artículo lo que hay o lo que es, ¿no? Con su famosa frase, ser es ser el valor de una variable. Quine va a criticar mucho a Lewis, a pesar de que fueron compañeros, se puede decir. Mayores críticos, fue empirista, no fue ya que a Quine se le considera un empirista naturalista, que lo acusó de un exceso ontológico y aislamiento causal. Ya que la propuesta de Lewis, les voy comentando ya como adelanto, va a ser muy revolucionaria para su época. ¿Por qué? Porque él va a tener un compromiso ontológico diciendo de que los mundos existen, de que los mundos posibles existen de manera real y concreta.
lo cual va a sustentar una serie de argumentos que los voy a comentar ahora. Pero estas son algunas de las, de las influencias más importantes que tuvo Lewis. Aristóteles, Bruno, Leibniz, Hume, Cantor, Crick, Quine. ¿Hay otras más? Claro que las hay. Pero eso es lo más importante, pedagógico y de manera didáctica que yo considero necesario para proponer la postura de Lewis. Ahora, no sé si tú te habrás percatado, mira, de que muchas veces en lógica clásica, en lógica, se utilizan lo que son los famosos operadores lógicos, ¿no? Ya, para el campo de la lógica modal, para el campo de la lógica modal, se van a utilizar estos dos operadores. ¿Ves la imagen que está acá? ¿Ves un diamantito como una especie de rombo y una cajita como una especie de cuadrado? Ya, esos son los operadores modales que vamos a usar. El diamantito significa como aquello que existe, ocurre o es verdadero, al menos en algún mundo posible. Y el cuadradito o la cajita significa aquello que es necesario, verdadero en todos los mundos posibles. Ejemplo, no entiendo. ¿Cómo es eso que aquello es, ocurre en al menos un mundo posible? Mira, Lewis, como ya te voy comentando, te lo voy comentando ya como adelanto, al ser muy apegado a la lógica, va a decir de que los principios lógicos y los principios matemáticos, los axiomas, los teoremas que tú conoces son universales, existen en todos los mundos posibles. Y al plantear ello, por eso que plantea por eso es que utiliza este operador de la cajita. La cajita, el cuadradito que ves aquí, utiliza este operador modal. De modo que lo matemático, las leyes matemáticas que tú conoces, eso es algo que se da en todos los mundos posibles, en todos los mundos posibles. La coherencia lógica, el principio de no contradicción, principio de identidad, eso es algo que se da en todos los mundos posibles. Lo que sí puede variar en los otros mundos posibles y ocurre, o se da, o se manifiesta, o se expresa en al menos un mundo posible que ya lo expresa con el diamantito, es que las entidades metafísicas se puedan reorganizar de otra manera. Ejemplo, ¿qué pasaría si los seres humanos, imaginemos de que estemos en el año 3000, hasta el año 3000 no hubieran descubierto la tecnología? ¿Cómo serían nuestras vidas, no? Eso es posible, sí, pero al menos en algún mundo posible, de manera mínima existe ella. En al menos uno. Y lo representamos con este diamantito. Vamos a ir profundizando un poco más esto. Sé que tal vez suene un poco, wow, suena como algo esplendoroso, algo ficticio, sí. Pero lo primero que quiero que te quede en claro es que a esta postura de aceptarlo esto como algo real, como algo fáctico, como algo concreto, es lo que va a plantear Lewis. ¿Qué es el realismo modal? Se puede resumir así, es una tesis ontológica, que está relacionada a tu comprensión total de la realidad, al ser, a lo que es, a lo que está. De ahí que es una tesis ontológica, que afirma, según la cual existen muchos mundos posibles. Ojo, y estos mundos posibles no son meras ficciones, no son meras abstracciones como lo concebía Crick, sino que más bien son realidades concretas o realidades fácticas que existen. A ver, y estas son entidades concretas y en el mundo actual, de ahí que si lo que va a plantear Lewis es algo revolucionario, ¿por qué? Porque dice que estos mundos existen de manera real y concreta. ¿Qué se puede concluir a partir de ello? Entonces, ¿qué es lo que se puede deducir a partir de ello? Que el mundo actual que nosotros estamos, es decir, el que ahorita me estás escuchando mi ponencia, el mundo actual en el que nosotros vivimos, no es ontológicamente privilegiado, sino que solo es un mundo más en el que estamos. En otras palabras, Lewis lo que está haciendo es poner cada uno de los mundos posibles en una igualdad ontológica. Igualdad, eso me suena a ética, tú me dirías. Correcto, correcto. De ahí que el realismo modal no es solo una tesis ontológica, sino que también es una forma de vida. Es vivir de acuerdo a los principios de la lógica modal, ¿no? Vivir de acuerdo a los principios de la lógica modal y del realismo modal, ya que todo lógico modal no es realista modal, pero sí todo realista modal es lógico modal, podemos concluir. Que ahorita ya lo voy a ir explicando un poco más detallado, pero bueno, esta es la tesis ontológica principal. De aquí voy a partir toda mi ponencia, que los mundos posibles existen de manera concreta y real. De aquí en adelante se deriva toda la ponencia. Ahora, como les digo, nuestro mundo no es ontológicamente privilegiado, sino un mundo más en el que estamos. Los mundos posibles son del mismo tipo que nuestro mundo. Están regidos por leyes similares, parecidas, semejantes. De ahí voy a explicar esto un poquito más también a fondo. Aunque el contenido específico de estas leyes y las entidades que los habitan varían de un mundo a otro.
Por ejemplo, algunas leyes pueden variar. Eso de que algunas leyes naturales pueden variar se le conoce como modalidad nomológica y que lo explica muy bien Lewis en el libro que les comento. Algunas cositas van a variar, modalidad histórica, algunos hechos de la historia van a poder variar. Por ejemplo, ¿qué pasaría si Hitler hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial? Ya, eso es modalidad histórica. ¿Pudo haberse dado en otro mundo posible? Sí. A ver, nuestro mundo es solo uno de los infinitos mundos posibles. Es un mundo en el que vivimos. No tiene un estatus metafísico especial. Es simplemente el mundo que resulta actual. Ya le entendí. Ya, vamos entendiendo. Pero ¿qué se refiere a la palabra actual? Ya, eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Les parece? Miren. Esta es la segunda parte más importante de la ponencia. ¿Por qué? Porque voy a explicar uno de los términos más grandes, más revolucionarios, uno de los términos, por así decirlo, más difíciles también de entender de Lewis. Lo actual, entiéndelo así, como un sinónimo de indexical o también como un sinónimo de deíctico. Tú así lo vas a encontrar. Si es que vas a aproximarte a leer el libro de Lewis sobre la pluralidad de mundos, vas a encontrar así que actual es sinónimo de indexical y es sinónimo de deíctico. Y ahora tú miras, ¿pero qué es? Yo no sé qué es indexical, yo no sé qué es deíctico. Ya, te lo voy a explicar de una manera sencilla. En algún momento lo deíctico, lo has escuchado ese término, pero tal vez lo has escuchado de otra manera, más vulgar, más sencilla, con otro léxico. Mira, lo deíctico, entiéndelo así, te lo voy a poner como un ejemplo. Lo deíctico, un ejemplo de ello vendrían a ser las palabras yo, las palabras aquí, las palabras ahora. Por ejemplo, yo te digo, yo ahorita estoy brindando una ponencia. Ese yo que te estoy diciendo, te lo estoy diciendo desde mi subjetividad, desde mi individualidad. Pero ¿qué tal si tú me dirías, yo más tarde, a las 3 de la tarde, voy a brindar una ponencia, o a las 4 voy a brindar una ponencia? Ese yo que me está hablando es desde tu subjetividad, desde tu individualidad, desde tu particularidad. O sea, son dos yo distintos. Te estoy hablando uno desde mi perspectiva y el otro desde tu perspectiva. Si tú me dirías tú me dirías, por ejemplo, ¿qué tal si tú me dirías, yo más rato voy a almorzar pollo a la brasa? Pollo a la brasa. O sea, desde tu particularidad, porque yo de repente voy a almorzar ceviche. O sea, por ejemplo, la palabra aquí. Yo te puedo decir aquí te estoy hablando desde Lima, Perú, desde San Juan, del distrito de San Juan del Lurigancho. Pero, por ejemplo, tú me puedes estar viendo desde México. Tú me dices aquí en México, Guadalajara, o me puedes estar viendo desde Argentina, Buenos Aires, aquí desde Argentina, Buenos Aires, o me puedes estar viendo desde Lima, al igual que yo, pero de otro distrito, por ejemplo, Independencia. Yo aquí Independencia. De ahí que el aquí depende desde el contexto en el que se está hablando, depende desde el mundo posible desde el cual se está hablando. Más o menos eso es lo que prácticamente va a decir Lewis. Pero ahora, por ejemplo, si yo te digo ahora, yo puedo decirte aquí, ahora, hoy día, ¿qué día estamos? Ahora es sábado. ¿Sábado qué? Sábado 17 de enero. Pero ¿qué tal si yo de repente tengo un amigo en Japón y lo llamo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y él me dice, ahora es domingo 18 de enero. Ahora, ¿por qué? Porque el contexto de Japón es distinto. Japón nos lleva un día de adelanto. Ya eso tú sabrás un poco por geografía, ¿no? De que hay países que nos llevan horas o días de adelanto. Pero, o sea, el ahora depende del contexto, desde el lugar en el cual se dice. Y Lewis va a tomar esa. Eso es lo deíctico, eso es lo indexical. Lewis lo va a definir así. Ahora sí, vamos directamente con la diapositiva. ¿Qué es lo actual? ¿Qué es lo deíctico? Es una propiedad intrínseca de cada mundo. Es desde el mundo desde el que se habla. De modo que cada mundo posible es actual para quienes lo habitan. Uf, aquí falta una H, pero ya bueno. Con esto, ningún mundo es ontológicamente privilegiado. Todos son igualmente reales y concretos. Y de ahí que lo actual preserva igualdad ontológica de los mundos y permite explicar la modalidad de forma literal y sistemática. En otras palabras, esta idea de lo deíctico o lo indexical es un argumento. ¿Para qué? Para sustentar, para darle un sustrato, un cimiento, una edificación a su postura del realismo modal, uno de los sustratos más fuertes, ¿no? Porque le permite explicar a Lewis de que los mundos posibles existen. Te voy a dar un ejemplo. Mira, imagínate aquí, ¿ves el mundo uno que te he puesto aquí, el planeta Tierra? El mundo uno. Pero ojo, no lo entiendas como planeta Tierra. Entiéndelo, el mundo uno, entiéndelo como el universo, como la totalidad. El, el mundo uno, imagínate que es el universo. Yo aquí te lo he puesto porque, bueno, una gráfica más didáctica, pedagógica también. El mundo uno. ¿Recuerdas esto? ¿Qué te dije? ¿Qué significa este operador de acá, este operador modal? Significa de que es verdadero, de que es aquello que existe, de que es aquello que ocurre en este mundo posible, en al menos un mundo posible. Vamos a utilizar tres operadores modales. Acá, acá y acá. Acá he puesto mundo uno
O sea, entiéndelo así, como un universo uno, universo 2 y universo 3. Mira, por ejemplo, en el mundo uno podemos hablar en que, imagínate que el mundo uno es el mundo en el que estamos ahora. Ten en cuenta esto. El mundo uno es el mundo en el que estamos acá. El mundo uno, ¿qué es lo que existe de manera cotidiana? Que hay personas de metro y medio, a lo mucho, por ahí exagerando, una persona que tiene una enfermedad que ya por ahí decirlo de problemas hormonales, endocrinológicos, ya a lo mucho mide 2 metros, ya, lo más alto. Ya. De la mayoría mide metro y medio, metro 40, metro 80, lo mucho. Ya. Ya. En nuestro mundo los chanchos no vuelan, los chanchos no vuelan, no vuelan. Pero existe un mundo 2, existe un mundo posible 2, en el que es verdadero que en ese mundo posible haya humanos de 3 metros a más, de 3 metros a más, 3, 4, 5 metros. Existe un mundo posible así, de manera concreta, real y fáctica. Y además, en ese mundo, las leyes de la gravedad funcionan distinto. Y además, los chanchos pueden volar. Ahora, existe un mundo 3, un mundo posible 3, que es verdadero y que ese mundo posible hay humanos de 30 centímetros, es decir, humanos pequeñitos, lo que se le conoce tal vez de manera ficticia, si tú de repente sabes este término, has escuchado el término homúnculo, que fue utilizado por los alquimistas en la Edad Media, ¿no? Esta idea de los homúnculos, seres humanos muy pequeñitos. Y en ese mundo puede posible que los chanchos tengan el tamaño de una hormiga. O sea, un mundo más microscópico, podríamos decir. Lo que para nuestro mundo posible es real, es actual, es deíctico, es indexical, para otro mundo posible, para otro mundo posible, también es lo actual deíctico, pero con otras condiciones, de otra manera, muy distinta a la que se está dando en nuestro mundo. Por ejemplo, para este mundo, para el mundo posible 2, que existen humanos de 3 metros y que los chanchos sí huelen, el mundo uno, pucha, para su concepción de ellos, el mundo uno puede ser imposible. ¿Por qué? Porque ellos viven su mundo desde lo actual, desde lo deíctico y desde lo indexical. Ah, ya voy entendiendo, ya. Ese es un argumento. Vamos con otro argumento. Ah, este argumento es bien bonito, mira. ¿Qué es lo que va a plantear Lewis aquí? Lewis, mira, primero va a tomar los cuantificadores, que tú ya los conoces muy bien, si es que, bueno, si es que has estudiado un poco sobre lógica cuantificacional, ya conoces que estos dos cuantificadores son los cuantificadores universal y existencial. Y Lewis va a tomar esta idea de los cuantificadores. Mira, primero te lo digo así, con mis propias palabras, ¿qué es lo que va a hacer Lewis con esto de la cuantificación? ¿Qué significa la cuantificación literal y todo ello? Lewis va a hacer una crítica fuerte a los lógicos de su época. ¿Por qué? Porque él dice de que muchas veces los lógicos de su época, los que le gusta la lógica de su época, solamente utilizan la lógica como una herramienta para describir, para comprender el mundo, la utilizan para razonamientos, para las matemáticas, etcétera. Y Lewis dice, eso no es un verdadero compromiso ontológico, no es asumir la lógica de manera responsable. No, esa es una forma de asumir la lógica de manera parcial, es una forma de asumir la lógica, pucha, como que con miedo. Lewis dice, voy a hacer un verdadero compromiso ontológico. ¿Cómo? Comprometiéndome con mi postura, con mi planteamiento, con lo que yo estoy diciendo. Y ahí que Lewis va a hablar de un compromiso ontológico, va a asumir que la cuantificación es algo literal. Es decir, que puedo cuantificar de manera literal. Mira, de ahí que esto justifique el realismo modal, porque el lenguaje modal ya no tiene forma existencial. Aquí está el posible, aquí está el cuantificador, un mundo donde P es verdadero. Aquí están los cuantificadores. Necesario, mundo posible, mundo donde P es verdadero. Cuantificar seriamente implica compromiso ontológico con lo cuantificado. Si usamos mundos para explicar la modalidad, entonces, ¿qué es lo que se concluye? Que deben existir realmente, ya que sería algo cobarde no asumir ello, ¿no? Lewis está muy comprometido con lo que dice. Ahora, un ejemplo, un ejemplo que te he puesto aquí. Mira, que dice el propio Lewis, no hace falta visitar los números para saber que existen. Lo mismo, no hace falta visitar los mundos posibles para saber de su existencia. Listo. Pasemos a lo siguiente. Este es uno de los argumentos más locos, que yo cuando lo leí, plum, o sea, literal, o sea, te abre la mente, mira. Vamos a ver, el principio de recombinación. ¿En qué consiste este principio de recombinación? Ahora sí, vamos a profundizar un poco más. ¿Recuerdan los que les comenté antes que Lewis va a tener influencia de David Hume? David Hume
como les dije, va a ser una fuerte crítica a los científicos. ¿Por qué? Porque él creía de que en nuestra mentecita, hay esta idea de causalidad, de que un hecho es causado por otro hecho, y ese hecho, a su vez, es causado por otro hecho, y a su vez, así, como una cadena. Va a ser una fuerte crítica a la causalidad. ¿Por qué? Porque él, ¿qué va a decir David Hume? David Hume lo que va a decir es que un hecho supuestamente no está conectado con otro, no está causado por otro hecho, sino lo que nos lleva a creer eso es nuestra costumbre, la costumbre de que muchas veces los hechos se den de esa misma manera, tenemos a creer de que subsiguientemente, posteriormente, se van a dar de esa misma manera. Ejemplo, a ver, para que me entiendan, un ejemplo más cotidiano ya, no nos vayamos de manera tan abstracta. Tú, por ejemplo, imagínate ya, tu comida favorita es un lomo saltado, un lomo saltado. Tu mamá el día de ayer te cocinó un lomo saltado, hoy día te cocinó un lomo saltado. ¿Significa que mañana necesariamente te va a cocinar un lomo saltado? No, pero tú automáticamente, como ya lo hizo 2 días, tú el tercer día vas contento a tu casa y creyendo de que tu mamá tal vez te va a cocinar lomo saltado y dice, no, hijo, tengo lentejitas. Pero ya que tu mente, ¿qué es lo que te hacía asociar de que como si te fuera a cocinar el tercer día también? O sea, la mente nos engaña. Esto de la causalidad existe solo de manera mental. ¿Y qué es lo que decía Hume? Hume prácticamente va a criticar esta idea y en el fondo lo que va a proponer es que no hay conexión necesaria en los hechos. En otras palabras, mira lo que te voy a decir, no hay conexión necesaria entre ninguno de los entes o entidades de manera real. No hay conexión necesaria. Y de manera que todas las entidades se pueden combinar unas con otras, siempre y cuando estas no impliquen o no, bueno, no causen una incoherencia lógica, ¿no? Siempre y cuando dentro de los principios de la lógica se puedan dar, cualquier ente se puede combinar cualquier ente, cualquier propiedad se puede combinar con cualquier propiedad. Por ejemplo, el hecho de que en nuestro mundo exista la cabeza unida al cuerpo o exista una sola cabeza unida al cuerpo, en otro mundo pueden existir individuos de 3 cabezas unidas a un cuerpo. Eso es lo que dice el principio de recombinación. Mira, de ahí que en eso se basa el principio de recombinación. Mira, sostiene que cualquier cosa puede existir con cualquier cosa, siempre y cuando no haya contradicción o coherencia lógica, independientemente de cómo estén combinadas en nuestro mundo. La justificación humeana de Humeana es la clave, ya que Lewis adopta el rechazo de las conexiones necesarias de la naturaleza. Las entidades son metafísicamente independientes unas de otras. Que dos propiedades o dos cosas estén siempre juntas en nuestra experiencia no implica que deban estarlo en todos los mundos posibles. Además de un objeto, puede existir ciertas propiedades en otro mundo. Por ejemplo, en otro mundo puede haber individuos que no tengan 2 brazos, sino 4 brazos de manera natural. Y eso es lo actual, lo indexical en su mundo posible. Ah, ya, ya. ¿Y cómo, en qué se sustenta? En el principio de recombinación. Así se le llama esta tesis. Que cada propiedad se puede combinar con otra propiedad de manera independiente siempre y cuando no haya contradicción lógica. Es decir, que se respete las leyes de la naturaleza. Bueno, las leyes, disculpe, las leyes matemáticas, porque las leyes de la naturaleza se pueden variar. Eso es lo que se le conoce como modalidad nomológica. Ahora, vamos a las teorías de las contrapartes. Aquí he puesto una imagen muy curiosa. ¿Reconoces este personaje de ciencia ficción? Spider-Man, el hombre araña, ¿no? Mira, un Spider-Man se mira al otro y el otro se mira al otro. Mira, aquí vamos a hacer una fuerte crítica, bueno, que también le haría esta crítica a Crick, ¿eh? A ver, mira, te comento. Primero, Lewis va a rechazar la identidad transmundana. ¿Qué es la identidad transmundana? Ojo, esta idea de la identidad transmundana, esto ya lo creía Crick en su famoso libro El innombrable necesidad. ¿Qué es la identidad transmundana? En la que existen varios tú en otros mundos posibles. Aquí más o menos como una imagen. Un Spider-Man dice a otro, eres tú, pero tú eres tú, pero tú eres tú. O sea, la noción de que un individuo puede existir en varios mundos posibles. Lewis va a rechazar eso, va a rechazar esa idea. No le va a agradar para su sustento del realismo modal. Va a rechazar la idea transmundana de la noción en que un individuo puede existir en varios mundos posibles. No, no, no. Eso no va. Con mis planteamientos no va. Para él, los individuos están ligados al mundo en el que existen. En otras palabras, cuando está planteando esto, también está fortaleciendo y está sustentando y reafirmando nuevamente su cuestión de lo indexical. Para él, los individuos solo están ligados al mundo en el que existen. Tú existes en este mundo actual, en este mundo real, en este mundo indexical, deíctico. Es decir, que un individuo existe solo en el mundo actual, pero puede tener contrapartes. Ahora, ¿qué es esto de la contraparte? Mira, el hecho de que tú, por ejemplo,
existes en este mundo, puede haber otro individuo similar, parecido, semejante en otro mundo a ti. Por ejemplo, imagínate, tú ahorita, te voy a poner un ejemplo, tú ahorita ponle que estés estudiando ingeniería en la uni, puede haber otro individuo en otro mundo posible, es muy similar a ti, pero ya no está estudiando ingeniería, está estudiando de repente historia, está estudiando de repente filosofía, está estudiando de repente sociología. ¿Ese individuo eres tú? No. ¿Por qué? Porque lo que te hace ser tú son tus decisiones, prácticamente las cosas que has vivido, las cosas que has experimentado, las decisiones que has tomado. Eso es lo que te hace ser tú. De ahí que el otro individuo que existe en otro mundo a ti, que está estudiando otra cosa, que está sintiendo otra cosa, que está experimentando otra cosa muy distinta, en otras palabras, no eres tú. Y el no ser tú es alguien similar a ti, es alguien semejante, parecido. En eso consiste la teoría de las contrapartes. Mira, puedes tener contrapartes lo suficientemente parecidos, similares o semejantes en otros mundos. En otra, así, de manera sencilla, lo podemos tomar como lo he puesto aquí. Mira, la relación de ser una contraparte es una relación de similitud, semejanza, parecidos, pero no de identidad. De un individuo que puede tener no de identidad. De ahí que Lewis lo que deduce es que un individuo puede tener múltiples contrapartes. Imagínate otra contraparte, ¿no? En el que tú no hubieras decidido estudiar ninguna carrera profesional, sino más bien te hubieras metido en una carrera técnica y ahorita ya estuvieras de repente en ese otro mundo y fueras empresario, estuvieras armando una empresa, etc. Pero bueno, esa es la teoría de las contrapartes del Lewis. Ahora sí, Quedan tres vamos ya, minutos, gracias. vamos a ir ya culminando ya con esto. ¿Qué es los condicionales subjuntivos o contrafácticos? Lewis propone algo llamado los condicionales subjuntivos o contrafácticos, que consiste en una manera muy sencilla en la cual todos nosotros en algún momento nos hemos preguntado, ¿no? Esta idea del qué hubiera pasado si, qué hubiera pasado si. Por ejemplo, un científico podría decir, ¿qué hubiera pasado si este tornillo no lo hubiera puesto acá y ese tornillo no lo hubiera puesto acá en la maquinaria que estoy armando? Ya se hubiera dado de otra manera y tal vez el experimento hubiera tenido éxito. O sea, siempre nos preguntamos esto. En otras palabras, ¿qué es lo que quiere decir Lewis con esto? Que esta idea del qué hubiera pasado es una forma de entender los enunciados que existe, que nos da facticidad, nos da realidad de que puede haber otros mundos posibles, como bajo estos enunciados. La verdad de esos enunciados no puede fijarse con los hechos actuales, sino comparando con mundos posibles. Ejemplo, si el hombre no descubrió el fuego, no aprendió a comer sus alimentos cocidos, entonces no desarrolló masa encefálica. Ahora sí, para finalizar, ¿se puede viajar a los mundos posibles? La respuesta, según Lewis, es no. ¿Por qué? Porque los mundos posibles están aislados espaciotemporalmente, no se tocan, no se traslapan, no se juntan los unos a los otros. Eso es lo que plantea los mundos, la teoría de los mundos posibles de Lewis. Y algo que sí muy interesante para finalizar ya, que dice Lewis, es esto, porque ya se me acabó el tiempo también, que un mundo posible, mientras más cerca esté de otro, van a compartir propiedades similares, semejantes. Lo pueden leer ahí en la diapositiva. Los mundos posibles son comparables a planetas remotos, no están lejos de nuestro espacio temporal, ni en el pasado ni en el futuro, porque no comparten ningún marco espacio-temporal con el nuestro. Los mundos posibles no están aislados espacio-temporalmente. Cada mundo construye su propio espacio continuo espacio-temporal, cerrado. Por eso los mundos posibles están aislados, no interactúan causalmente, no se tocan ni se traslapan, no se relacionan entre sí. Lo único que hacen es compartir una relación de semejanza. Muchas gracias. Eso es todo de mi parte. Si tienen alguna duda, interrogante o preguntas, pueden hacérmelo. Muchísimas gracias. Abrimos el espacio para preguntas. ¿Alguna persona en la reunión que desee intervenir podría levantar la mano? Ya. Le doy el pase a Eduardo Fajardo para que haga su pregunta. Muchas gracias, señorita Gerson. Buenas tardes, ¿qué tal? Entré un poquito tarde a la exposición, pero no puedo desaprovechar esta oportunidad de hablar de los mundos posibles y de todas estas circunstancias lógicas. Yo había leído ahora último una tesis en donde, voy a ser conciso, a ver, con esto para no extenderme mucho. Em, Esto de los mundos posibles que respondían a los contrafactuales, ¿no? Como Claro. que sé que muchos de aquí podemos admitir que son muy caros ontológicamente, ¿no? Pensar en que para que un contrafactual sea cierto requerimos de muchos mundos posibles en donde esas posibilidades son el caso, son muy caras, nos salen muy caras ontológicamente hablando. No sé si tú has escuchado de repente Stalnaker y su noción de common ground, en donde él hablaba de que estos contrafactuales no tienen por qué llevarnos hacia otros mundos, hacia inventarnos otros, qué sé yo, universos paralelos, si se entiende así, sino que simplemente lo podemos entender en un contexto pragmático, ¿no? Como formas de hablar.
como cuando yo juego con mi hijito, ¿no? A pensar que yo soy Goku y él es Vegeta, ¿no? O sea, no es que en algún mundo posible seamos Goku y Vegeta, sino que es como que la pragmática del lenguaje es así. Yo no sé si tú piensas que esto de repente es alguna solución o como que por ahí hay algo que no cuadra. Yo lo quería más que todo mostrar para saber qué pensabas tú al respecto. Ah, Gracias. ya, claro. Ya, a ver. Bueno, respondiendo a tu pregunta, amigo, mira, algo interesante que decía Lewis, planteaba algo llamado el principio de economía explicativa. ¿En qué consiste esto? Él decía de que su tesis de esta idea del planteamiento del realismo modal y de los mundos posibles, tenías que asumir un compromiso ontológico, como te lo planteé un poco en la diapositiva. Es decir, de que lo que él está planteando, si solamente se lo tomara de manera abstracta, sería una burla ¿para quién? Para los filósofos y para todo intelectual que lea su teoría de su época. Sería una burla. ¿Por qué? Porque no estuviera asumiendo un compromiso ontológico de manera real, concreta, fáctica. De ahí que para ello, incluso justo en el primer capítulo del libro sobre la pluralidad del mundo, ¿sabes cómo se titula? Se titula así, El paraíso de los filósofos. ¿Y por qué? ¿Por qué es que lo titula así? Porque Lewis dice de que muchas de las problemáticas, muchas de las indagaciones, muchos de los dilemas que han planteado los filósofos se pueden resolver. ¿Cómo? Por medio de esta tesis llamada el realismo modal, solamente que no tendemos a aceptarla. ¿Por qué? Porque es contraintuitivo, dice él, es contraintuitivo, y como va en contra de nuestra institución, no tendemos a aceptarla. Pero en realidad esto nos plantearía una visión mucho más sencilla de resolver mucho los problemas, ¿no? Mucho más simple, diría él. Y en ese sentido, eso es lo que defiende Lewis, ¿no? Y bueno, por eso me llamó la atención este autor, leerlo, profundizarlo. ¿Por qué? Porque es un autor que realmente se responsabiliza con lo que él quiere plantear. Hay un compromiso no solamente ontológico, sino también ético, a diferencia de otros autores que solamente plantean su teoría y ya, chao, se van. Eso es lo que planteé, ya, yo vivo de otra manera muy distinta a como estoy planteando. Separan al autor de la obra, ya, pero ese autor vivió comprometido con lo que dijo y con lo que planteó. Eso sería mi respuesta. Agradecemos la respuesta y también a la pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta en la sala? Si no, procederemos a continuación a las preguntas realizadas a través del en vivo en Facebook. La Yo primera puedo, pregunta se... Ah, ya. disculpe, yo puedo hacer Continúe. Gerson, algo que no me queda claro del todo es si tú nos estás describiendo lo que dice Libis o si tú en realidad estás comprometido con todos estos mundos posibles, porque, o sea, por ejemplo, ¿no? Para el lógico filósofo español Lorenzo Peña, él también, ¿no? Le agradece bastante a Libis toda esta propuesta de los mundos posibles, pero lo toma a lo Leibniz, ¿no? O sea, como mundos posibles, pero como posibilidades, ¿no? Que están dentro de, qué sé yo, de la imaginación, si podemos decirlo así. Pero tú lo tomas así, tal cual, al Libis, ¿no? Lo que propone, hay otros mundos posibles, realmente, de esa forma. Ah, ya, bueno, como te comenté, una cosa es mi ponencia y otra también es la de Lewis. Yo te respondo como te respondería Lewis, porque mi fuente bibliográfica son los libros de Lewis. Y en ese sentido, Lewis estaba muy comprometido ontológicamente. Y como te digo, este compromiso ontológico demanda una cuestión ética. Y al demandar una cuestión ética, me parece muy coherente lo que plantea Lewis. ¿Por qué? Porque otros filósofos muchas veces lo que tienden a hacer es plantean su teoría, la dejan ahí y ya, pues que lo critiquen, pero viven de otra manera muy distinta a lo planteado. Por ejemplo, yo te puedo plantear una teoría muy bacán éticamente, pero vivo muy distinto a mi teoría ética que he planteado, pero Lewis no, Lewis la sube como una forma de vida, eso fue lo que dije al principio. Y por ello que me parece un poco apropiado lo que planteó Lewis, a diferencia de Lorenzo Peña, de Krike y de otros más, ¿no? Que plantean esta idea de los mundos ficticios solamente como meras ficciones o especulaciones abstractas, ¿no? De la mente y otras cuestiones. De acuerdo.